Muy bien, buenas noches con todos. Comenzamos la clase el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos sobremanera este tiempo que nos das. Te pedimos tu bendición, que nos guíes, que nos lleves a tener convicciones siempre renovadas para darte gloria y honra a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Se me escucha bien, ¿no? Sí, Muy bien, hermanos, gracias. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el sobre la clase 3 victorioso, y vamos a ver la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, y antes que nada vamos a preguntar, ¿no? A ver, déjame abrir un ratito. A ver, hermana Karen, me va a ayudar me va a ayudar el verdadero y falso que han puesto ahí. No, antes que nada, repasemos la clase anterior. Disculpen, sino que mi tablet se apagó, así que no puedo asistirme ahora que estoy transmitiendo. Ya, la segunda clase anterior fue seguro, acerca de la seguridad de salvación. A ver, hermana Soraya, sobre la clase anterior, hay ¿hay algo creado que nos pueda apartar del amor de Dios? No, pastor, lo recalca 2 veces en el versículo, que no hay nada que nos pueda separar del Señor. Muy bien, muy bien. Hermano Emil, a ver si resolvió el capítulo 2. ¿Qué es qué garantiza o cuál es la garantía que tenemos de que somos salvos? ¿Con qué fuimos sellados? Con la zarra de su espíritu, dice, ¿no? Ujú, del Espíritu Santo, ¿no? Está bien. Entonces, eh, a ver, hermana Zoila, si desea participar. No sé, eh, ¿por qué a veces Dios me disciplina? por amor, porque es como un padre que si yo como hija estoy mal y Ujú, no estoy mal y obviamente Dios como mi padre me va a corregir, me va a disciplinar ujú. porque lo necesito, o sea, como hija, ¿no? Amén. Y también, además, para participar de su santidad. Pero está bien, porque me ama, es la respuesta. Muy bien. Vamos a ver ahora el verdadero y falso de esta lección. A ver, voy a preguntar, hermana Zoila, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles, ¿verdadero o falso? Sí, verdadero. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente. Ah, inevitable no. Ah, ya. Entonces No, no, es perdón. Hecho falso. mal. Sí. Falso. Ya, muy bien. Sí. Hermana Soraya, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Verdadero o falso? Hermana Soraya, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pastor. Muy bien.
Hermano Emil, si tenemos enemigos espirituales que nos tientan, ¿verdadero o falso? Verdadero, pastor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con esta lección. Eh, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de victoria, que seamos victoriosos. Entonces, en nuestra lección ya tenemos que desarrollar, haber llenado, que tenemos tres enemigos, ¿no? Principales: el mundo, la carne, el diablo. El mundo es todo el sistema como funciona, que siempre nos tienta a poder apartarnos del camino de Dios, ¿no? Comenzando desde los gobiernos, ¿no? Comenzando este sistema de repente, podríamos decir, capitalista, que no estoy en desacuerdo con el sistema, solo que lo malo del capitalismo es que siempre es en función de trabajar y a veces te impulsa a que todo el tiempo trabajes y a veces ni siquiera vayas a la iglesia, que todo el tiempo estés trabajando, ¿no? Podemos decir que la moda, las modas de este mundo también nos tientan. A veces para muchas mujeres, por ejemplo, puede ser la tendencia en la ropa, la forma en que gastan o el necesitar estar siempre en el salón de belleza, los maquillajes, el gasto. Por lo general tienen que ver con gasto o la forma de divertirse, ¿no? Por ejemplo, a veces algunos ya llegan a los 30 y tantos y no tienen pareja y ya y que alguna vez de repente quieren casarse con un cristiano, pero después dicen no, ya flaquean en sus decisiones porque el mundo te empuja a que todos tienen que tener su pareja a cierta edad y el mundo así tiene ciertas cosas en las cuales nos tienta a apartarnos de nuestras convicciones, ¿no? Entonces, siempre hay un enemigo presente que es el mundo, que nos influencia, ¿no? A veces, por ejemplo, el colarnos en el metropolitano, el no hacer nuestra cola, el no pagar el pasaje si se olvidó el cobrador. Todas esas cosas de fuera externas a veces nos tientan, ¿no? Por- y sobre todo en este Perú que la mayoría se cree vivo, ¿no? La mayoría, y está en nuestra formación muchas veces el hacernos los vivos, ¿no? Entonces, tenemos que siempre cuidarnos de no seguir las corrientes de este mundo, ¿ya? Entonces, ese es un enemigo espiritual. Otro enemigo espiritual es la carne, este cuerpo que tenemos, la vieja naturaleza que tenemos, que tiene debilidades, ¿no? Ahí he puesto una figura de los 7 pecados capitales que según... eso no es bíblico, por si acaso, los 7 pecados capitales, pero es un libro que habla de 7 pecados y ahí lo he puesto como ejemplo. Todos los pecados son iguales, las consecuencias tal vez son diferentes, el castigo es diferente, pero todos nos hacen pecadores, ¿no? Entonces, y esto está en nuestro cuerpo. Algunos son más, por ejemplo, son más propensos a los vicios, otros son más propensos a la fornicación, otros más propensos a irarse y molestarse y pelearse, otros son más propensos de repente a no ser cuidadosos con su cuerpo, ¿no? Otros con el dinero. Entonces, cada uno tiene diferentes debilidades, pero estas debilidades que tenemos nos llevan a pecar. El tener debilidades, el tener tentaciones, no es necesariamente el pecado. El pecado es dejarse llevar por estas tentaciones. Entonces siempre tendremos una lucha interna en nosotros y siempre va a ser así, ¿no? No hay cristiano perfecto, no hay quien no tenga debilidades, ¿no? De repente ustedes algún momento ven un hermano
que lo ven como que nunca se equivoca, pero aún ese hermano también tiene luchas, ¿no? Entonces todos siempre vamos a tener esta lucha interna, ¿no? Y también está el diablo, ¿no? El diablo con, con sus huestes, que son como un ejército invisible que está queriendo hacernos caer, ¿no? Hay ocasiones en las cuales algunos podemos vivir cosas extraordinarias. Existe lo extraordinario, existe este mundo espiritual en el cual puedes ver cosas sobrenaturales, pueden pasar cosas, pero eso no tiene que a nosotros sorprendernos ni atemorizarnos, porque el enemigo a veces se manifiesta para que la gente tenga miedo, para que la gente crea en supersticiones. El enemigo se manifiesta para que la gente siga creyendo en cosas que no son reales. Entonces, pero el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Entonces los cristianos no tendríamos que tener temor, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna experiencia sobrenatural? A ver, uno que cuente algo, un duende, algo que ha visto, algo así. No, nadie tiene una experiencia. Bueno, por mi parte, alguna vez participé no fue exorcismo porque la chica no estaba poseída, pero estaba influenciada por un espíritu y sí había estado como 4 meses en casa, que no iba al colegio, estaba siempre echada en su cama y nunca salía la chica, ¿no? Y su mamá desesperada fue a la parroquia, nunca fueron. Y después fue a la iglesia y nosotros estamos como seminaristas estudiando. Y después de nuestras clases fuimos a orar por ella y nos dijo que había, o sea, con su mano nomás nos respondía la chica debajo de la colcha y y decía que ahí había alguien más con ella, ¿no? Entonces oramos fuerte, estuvimos ahí intercediendo y después la chica, después de 4 meses, empezó a salir de su casa, empezó a ir al colegio, ¿no? Entonces son cosas que existen, pero, pero que a nosotros no tiene por qué atemorizarnos, ¿no? Entonces tenemos que ser valientes y seguir adelante. Entonces, estos son los 3 enemigos. ¿Cuál es la forma de vencerlos? Porque los enemigos se les vence, ¿ya? Dios nos ha dado en su palabra claramente ante cada enemigo hay una forma de vencerlo. El mundo hablamos primero, entonces en el mundo, acá vemos que hay un ataque al cristiano. He puesto una chica para no decir que soy machista, hay una chica, que el mundo le está atacando, pero hay una defensa, un escudo. Y en la defensa que tenemos está en Romanos 12:12, que dice que renovemos nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Como está ahí, encontré gracias a Dios un gráfico bonito. Renovar nuestro entendimiento es sacar las cosas malas que hay en nuestra mente. Sacar las cosas malas. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos que ir transformando nuestra forma de pensar. Y no solamente sacar las cosas pecaminosas, las malas ideas, sino también aprender a tener convicciones, aprender a tener principios claros, bíblicos, que no nos muevan ante las circunstancias que vengan. Aprender a ser optimista, aprender a tener fe, declarar fe, y todas esas cosas tengo que ir aprendiéndolas en la vida. Este curso está justamente para eso, para repasar lo que tal vez algunos de ustedes ya saben, pero continuar a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso es renovar el entendimiento, la forma en que podremos combatir las acechanzas del enemigo va a ser renovando nuestro entendimiento, echando las cosas que no nos sirven de la cabeza
y poniendo cosas nuevas que Dios nos dice, ¿no? Luego esto está la carne. ¿Cómo se le vence? Con oración, con meditación, andando en el espíritu, ¿no? Andando en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Practicando las cosas bíblicas, ¿no? En 1 Corintios 6:19 dice que tenemos, no, Gálatas 5:16 dice que debemos andar en el espíritu, es decir, debemos orar, meditar, estar en en los caminos de Dios. Tenemos que siempre darnos tiempo para Dios, ¿no? Sobre todo para Dios. No dejar de congregarnos. Entonces nosotros tenemos que darnos tiempo para Dios, para ir dependiendo de Él y hacer que mengue, ¿no? la carne. ¿Qué pasa cuando nos apartamos de los caminos del Señor? Las tentaciones vienen y muy probable que alguna de ellas logre ganarme, porque así o nos alimentamos de lo bueno o nos alimentamos de lo malo, porque el mundo nos bombardea constantemente. El mundo nos bombardea con la televisión, con la música, con las nostalgias, ¿no? Entonces tenemos que si queremos que la carne no nos domine, tenemos que estar en comunión con Dios. Y también tenemos que, al diablo, ¿cómo se le gana? Al diablo, nos podemos defender del diablo. Dice en Santiago 4:7 que debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Es decir, con una obediencia constante a Dios, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que aplicar la Biblia. No hay otra forma que aplicar la palabra de Dios y por más que nos ataque el enemigo, vamos a estar fuertes, ¿no? Porque hemos aprendido cosas nuevas, ¿no? Entonces, es como decir, a esta etapa de mi vida, como decía Pablo, ya he experimentado tener no demasiado dinero, pero algo de solvencia económica, y también he aprendido a vivir con muy poco dinero, ¿no? Con bastante pobreza. En todo he sido enseñado, dice Pablo, para vivir bien y para vivir con muy poco. Entonces, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él aprendió teniendo y no teniendo, aprendió a depender de Dios. Entonces, uno tiene que aprender en cada circunstancia a depender de Dios para que cuando venga la tentación podamos resistir. Cuando venga el ataque del enemigo, podamos resistirnos, ¿no? Resistir los ataques del enemigo. Entonces, el enemigo, ¿cómo ataca? Les pregunto, a ver, no está en el material, pero a ver, Soraya, ¿cómo crees que el enemigo ataca al cristiano? El enemigo te ataca poniéndote malos pensamientos, poniéndote la mentira, el engaño. Muy bien, sobre todo la primera parte de tu respuesta. El enemigo nos ataca con pensamientos a nuestra cabeza. El enemigo, la primera batalla que quiere ganar al cristiano para que el cristiano, a pesar que es libre, sea derrotado de nuevo bajo el pecado, es los pensamientos. Te va a poner ideas de que no puedes, de que tus convicciones no están bien, ¿no? Si estás de repente esperando, ¿no? Por ejemplo, hay caídos solteros, de repente están esperando casarse con un cristiano y dirán, no, pero ya se me está pasando el tren,
pero hay un chico bueno que no es cristiano, pero es muy buena gente. Y ya el enemigo te va a meter esas ideas para que ya tus convicciones decaigan, ¿no? Si por ejemplo predicamos sobre el que tenemos que ofrendar y diezmar porque es algo que agrada al Señor, y el enemigo va a decir no, que no diezmen, que no ofrenden, que eso no es solo quieren sacar dinero, o solo que diezmen los que tienen plata, no los pobres, ¿no? Entonces eso es el enemigo que está contra la palabra de Dios metiendo ideas a tu cabeza. O de repente, no, ese pastor empieza a verle todos los defectos, el enemigo te pone ideas en tu cabeza que no, esto pasó, entonces el enemigo te ataca para que tú cedas y te debilites en ciertas áreas de tu vida. El enemigo por lo general ataca en la mente. Yo les comento que cuando estuve internado, mi papá había fallecido y ingresé a la hospital. Yo no pensaba en morir, o sea, yo pensaba, no tenía ese temor. Cuando mi papá falleció estaba bien triste, me tocó internarme porque yo también estaba con COVID en la clínica. Yo no tenía temor, gracias a Dios, no estaba así temeroso, estaba un poco triste, pero de repente en la noche empecé a sentir un pensamiento fuerte: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir como tu papá, no vas a salir de aquí, tu papá murió, tú también. Y entendí que era el enemigo que me estaba atacando y oré en nombre de Cristo, eché fuera cualquier espíritu, pero fue una batalla fuerte, que tuve que orar bastante porque el enemigo quería hacerme sentir que ahora tenía COVID, estaba internado, mi papá había fallecido y yo también me iba a morir después de mi papá. Yo sabía que era el enemigo y pude vencerlo en el nombre de Cristo, porque así ataca el enemigo, con pensamientos de derrota, que tú no vas a poder, que no vas a conseguir trabajo, no vas a salir de esta deuda, no vas a poder conseguir lo que quieres. El enemigo es así, ¿no? Entonces, tenemos que someternos a Dios, tener nuestras convicciones firmes y resistir cuando el enemigo venga. Entonces, esa es la forma de vencer. Cuando tengan preguntas, interrúmpanme, no hay problema. Seguimos. Entonces, ¿qué dos principios debemos tener claros y presentes siempre en nuestra vida? Uno es que el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita para vencer el pecado. Él nos da las fuerzas para vencer el pecado. Él nos redarguye y nos indica que podemos vencer al pecado. Y el otro principio que tenemos que tener siempre claro es que Cristo nos dio la victoria sobre la muerte y el pecado. Cuando Él resucitó, esa fue la señal final de que Él había vencido sobre la muerte y el pecado, y por lo tanto los cristianos tenemos victoria también sobre el pecado. Y cuando resucitemos algún día también sobre la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro esos dos principios. No podemos dejarlos aparte y cuando queramos sentirnos que no podemos, levantémonos y tenemos a Cristo en nuestra vida. Él venció y nosotros también. Tenemos el Espíritu Santo dentro y tengo que volver a reconectarme con Dios porque está en mí y hay victoria. Hay victoria, hermanos. No podemos vivir una vida de derrota. Hay victoria. Sigamos. ¿Qué otras recomendaciones hay para la victoria en Cristo? La palabra da muchas recomendaciones. En su material está estos 4, ¿no? Guardar los dichos del Señor. Guardar los dichos del Señor. Velar y orar para no entrar en tentación. Apartarnos del camino de los impíos. No pasar mucho tiempo con las personas impías ahí haciendo horas, jaja, jijiji. Y a veces esto incluye a nuestras familias, ¿no? Porque a veces nuestras familias a veces se reúnen, pero después de reunirse quieren hacer una sobremesa
no tan cristiana y a veces caemos por agradar, entonces a veces tenemos que hacer ese sacrificio también, ¿no? Y huir de las pasiones juveniles, y a veces no están juveniles, ¿no? A veces no, ya no estamos tan jóvenes, pero igual tenemos ciertas pasiones de las cuales tenemos que huir. Hermano, si tienes una debilidad en tu vida, huye. No te pongas a decir yo soy fuerte en el Señor. No, huye, ¿no? Por ejemplo, mi mayor debilidad es la ludopatía, la mía. Una de mis mayores debilidades es la ludopatía. Y yo sé que si yo me compro un PlayStation, me voy, mi vida se va abajo, ¿no? Dejo el pastorado, todo, porque yo ya he medido, ya como cristiano, dos veces caí en comprarme juegos de videos de computadora y, y caí en el vicio y me olvidé de mis responsabilidades y me di cuenta que yo anhelo mucho jugar videojuegos porque tengo esa debilidad, ¿no? Y va a estar siempre conmigo esa debilidad, como así como un alcohólico no puede tomar alcohol, así yo no puedo instalarme juegos de computadora en la computadora ni comprarme un PlayStation porque yo tengo esa debilidad y tengo que huir, no hacerme el fuerte. Yo tengo que huir, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tendremos tentaciones en nuestras vidas y tenemos que huir, ¿no? Si por ejemplo Emil viene una filistea, Emil, y quiere conquistarte, no tienes que estar coqueteando ahí, no tienes que huir, irte, ¿no? Entonces, porque la palabra de Dios no, el valiente es el que se va, el valiente no es el que resiste la tentación, el valiente es el que huye de la tentación cuando es muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso habla de pasiones juveniles, son cosas que nos apasionan, tenemos que huir de esas cosas, ¿no? Si por ejemplo hay personas que tienen debilidad con la política, antes de Cristo eran muy apasionados con la política y se metían en la política y querían estar en un partido, en otro, no, tienen que irse de ahí, de ese ambiente. Hay personas que tenían debilidad con la música, algunos eran muy fiesteros y la música los lleva a pecar nuevamente, entonces tienen que huir de situaciones en que estén con esa música, con ese baile, ¿no? Porque los hace, los puede hacer caer nuevamente. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones para continuar con la victoria en Cristo. Y finalmente, tenemos que tener algo claro. 3. Hay perdón. Hay perdón, hermanos, en el nombre de Cristo. Dice 1 Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos que tener claro que nosotros no siempre vamos a estar fallando, ¿no? Entonces tenemos que no ocultar nuestros pecados, no decir no, yo no. Si algún hermano te dice, hermano, ten cuidado con esto, veo esta actitud en ti, veo que estás cometiendo este pecado o te está amonestando de algo, no digas, no, yo no, hermano, no te resientas, ¿no? Acepta la amonestación, que lo hacen cuando uno amonesta es por el bien de la otra persona. Entonces, no estemos siempre a la defensiva, no estemos siempre en contra de no querer reconocer, ¿no? Siempre pecamos de alguna forma. Entonces tenemos que reconocer que pecamos, pero el versículo 9 dice que si pecamos, debemos confesarlo, ¿no? A Dios, ¿no? La confesión es a Dios. Y Él va a perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, hermanos, y claro está que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero también debemos pedirle perdón, lo que vimos en la clase pasada, perdón si hemos dañado a alguien, también debemos pedirle perdón a esa persona y resarcir en caso de que hayamos hecho algún daño físico, material, ¿no? a esa persona también. Pero
hay perdón, hermanos. Para un cristiano siempre hay perdón y por eso también estamos agradecidos por nuestro Dios tan bondadoso y misericordioso que ya nos perdona, pero quiere que no estemos practicando el pecado. Muy bien, entonces hermanos, espero que con esta clase seamos victoriosos. ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. ¿Están en victoria, hermanos? Muy bien, Emil está en recontra victoria. El versículo para memorizar esta semana ya lo sabemos, muchos de nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, hermanos, eso es la clase del día de hoy. Gracias por el tiempo. Les pediría, a ver, soy la que nos despidas en oración. O a ver, Emil, si no tú, despídenos en oración, por favor. Ya veo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Santo, por haber aprendido algo más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder guardar cada una de tus enseñanzas en nuestro corazón y a poner en práctica, Señor, cada uno de tus mandatos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti cada día en medio de la dificultad, de la prueba, de la tentación. Ayúdanos a buscar tu ayuda, Señor, a poner toda nuestra confianza en ti, Señor, a huir de toda aquella tentación del pecado que nos asedia diariamente, Señor. Que podamos buscar cada día más la santidad, bendito Padre Santo, que demandas de todos tus hijos. Gracias por este tiempo, bendice la vida del pastor Juan, de su esposa, sus familiares, Señor, bendice la vida de mis hermanos que también están aquí, los que no han podido estar, bendícelos y que podamos seguir creciendo como iglesia en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén, hermanos.